Verano de 1939. Un tren de mercancías llega a una pequeña estación del norte de Alemania. Mujeres desembarcan de los estrechos vagones. Alemanas, polacas, algunas judías. Están cansadas, sedientas, confundidas. Alrededor del andén, flores de colores adornan una fachada impecable. Señales indican la dirección a ciudades lejanas. Un reloj siempre marca la misma hora, pero algo anda mal. El aire desprende un olor extraño. El humo se eleva a lo lejos entre los árboles. Esta no es una estación cualquiera. Es Ravensbrück, el campo de concentración más mortífero para mujeres bajo el régimen nazi. ¿Qué ocurrió entre esos muros que mataron a más de 90.000 mujeres en tan solo 6 años? Antes de continuar con esta importante historia, si valoras el contenido histórico de calidad que preserva la memoria de las víctimas del Holocausto, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte nuestros documentales. Tu me gusta también ayuda a que más personas conozcan esta inolvidable historia. Para entender Ravensbrück, debemos remontarnos al otoño de 1938. La Alemania nazi había anexado Austria y establecido lo que llamaban espacio vital, territorio bajo control alemán. En noviembre de 1938, los nazis comenzaron a construir el primer campo de concentración diseñado exclusivamente para mujeres. Heinrich Himmler, un alto líder nazi, tenía un plan diabólico. Quería un lugar especial para reeducar a las mujeres consideradas enemigas del Reich. La ubicación elegida fue estratégica, a 90 kilómetros de Berlín, en el pequeño pueblo de Ravensbrück, cerca de la localidad turística de Fürstenberg. Había una buena carretera de Fürstenberg a Ravensbrück, y la estación de tren de Fürstenberg tenía conexión directa con Berlín. A finales de 1938, 500 prisioneros fueron trasladados de Sachsenhausen a Ravensbrück para construir el nuevo campo. Construyeron 14 barracones, una cocina, una enfermería y un pequeño campo para hombres, completamente aislado del campo para mujeres. Todo el campo estaba rodeado por un alto muro coronado con alambre de púas electrificado. El primer comandante fue Max Kogel, un hombre con amplia experiencia en quebrantar el espíritu humano. Al preguntársele sobre sus métodos, Kogel respondió: «Las mujeres necesitan una disciplina especial, son más testarudas que los hombres». Pero Kogel sembró el caos desde el principio. Estableció reglas absurdas y castigos brutales. Las mujeres eran enviadas al pabellón de castigo por delitos como llegar tarde al pase de lista, no hacer bien la cama, desobedecer una orden o incluso insultar al Führer. El primer transporte llegó en mayo de 1939. 867 mujeres del campo de Lichtenburg no sabían que estaban entrando en lo que se convertiría en el mayor campo de exterminio femenino del Reich nazi. La construcción de Ravensbrück se completó en tan solo 3 meses. Los alemanes habían construido la máquina de matar más eficiente jamás creada específicamente para mujeres. Johanna Langfeld llegó como la primera jefa de la guardia en mayo de 1939. Años después, al ser interrogada, Langfeld declaró: «Pensábamos que íbamos a reeducar a prostitutas y delincuentes. ¡Qué ingenuidad!». Pero pronto quedó claro que Ravensbrück no era un centro de reeducación, era una fábrica de muerte. Los primeros prisioneros eran principalmente alemanes, comunistas, testigos de Jehová y mujeres consideradas asociales por el régimen. Llevaban triángulos de colores cosidos en la ropa: rojo para los políticos, morado para los testigos de Jehová y negro para los asociales. Durante los primeros meses, las condiciones eran duras pero tolerables. Los prisioneros dormían en literas de 3 niveles y cada barracón contaba con un aseo. Para 1940, la ropa y la ropa de cama de los prisioneros se cambiaban con regularidad, y aunque la comida no abundaba, había casi suficiente. Esto cambiaría completamente en 1939. Con el estallido de la Segunda Guerra Mundial en septiembre de 1939, todo cambió. Empezaron a llegar trenes a diario desde los países ocupados por los nazis. Polacas, francesas, rusas, romaníes, mujeres judías, todas apiñadas en los mismos barracones, ya de por sí abarrotados. Para 1942, el número de personas encarceladas en Ravensbrück había aumentado drásticamente. Al igual que gran parte del sistema de campos de concentración, Ravensbrück
se amplió varias veces durante la guerra. El campamento fue diseñado para 6.000 mujeres, pero en un momento dado albergó a más de 50.000. El hacinamiento masivo provocó la propagación de enfermedades, especialmente el tifus. Si crees que es importante preservar la memoria de las víctimas del Holocausto y dar voz a las mujeres que sufrieron en Ravensbrück, suscríbete al canal y activa la campanita para seguir nuestros documentales históricos. Tu me gusta también ayuda a que este contenido llegue a más personas que necesitan conocer estas historias que no pueden olvidarse. El silbato de la locomotora resuena en la gélida mañana. Otro tren llega a Ravensbrück. Esta vez trae mujeres de lugares que muchos alemanes ni siquiera saben pronunciar. Lublin, Varsovia, Leópolis. Es septiembre de 1939 y la guerra acaba de comenzar. Dentro de los vagones de ganado, cientos de mujeres se abrazan. No saben que acaban de iniciar una de las mayores tragedias de la historia. ¿Quiénes eran estas mujeres que los nazis consideraban tan peligrosas? El monumento conmemorativo del campo estima que 132.000 mujeres estuvieron en él durante la guerra. Esto incluye a unas 48.500 de Polonia, 28.000 de la Unión Soviética, casi 24.000 de Alemania y Austria, casi 8.000 de Francia, casi 2.000 de Bélgica y miles de otros países, incluyendo algunas del Reino Unido y Estados Unidos. Más de 20.000, el 15% del total, eran judíos. Más del 80% eran presos políticos. Las primeras en llegar fueron mujeres alemanas, comunistas que habían luchado contra Hitler, testigos de Jehová que se negaron a renunciar a su fe, prostitutas que corrompieron la moral alemana y mujeres etiquetadas como asociales, lesbianas, personas sin hogar, cualquiera que no encajara en el ideal nazi. María Bielica, una sobreviviente polaca, recordó: «Llegamos como un grupo de estudiantes. Éramos jóvenes, teníamos sueños. Nuestra única culpa era que amábamos a nuestra patria». Luego llegaron las mujeres polacas. El primer transporte de mujeres polacas llegó el 29 de septiembre de 1939. Un total de 42.000 mujeres polacas fueron detenidas en Ravensbrück. Muchas eran intelectuales, maestras y Girl Scouts que distribuían panfletos de la resistencia. Entre ellos se encontraba Krystyna Cisz, una joven scout polaca. Solo tenía 19 años cuando me arrestaron. Mi delito, llevar mensajes para la resistencia. Las francesas llegaron más tarde, después de 1942. Muchas eran miembros de la resistencia francesa. Otras fueron capturadas por ayudar a judíos a escapar. También hubo trabajadoras que se negaron a trabajar en fábricas alemanas. Charlotte Delbo, escritora francesa de la resistencia, fue arrestada en 1943. Describió su llegada. «Cuando el tren se detuvo pensamos que era solo otra parada. No nos dimos cuenta de que era el final del trayecto. Las mujeres rusas y ucranianas llegaron en gran número después de 1941. En 1942, varios convoyes de mujeres rusas fueron trasladados a Ravensbrück. Muchas eran prisioneras de guerra, otras civiles capturadas durante las campañas alemanas en el este. Las mujeres judías provenían de 40 países diferentes. A lo largo de la historia del campo, las mujeres judías generalmente eran asignadas a trabajos más duros y con menos privilegios, o ninguno, basándose en la lista de transporte incompleta de los nazis, que documenta 25,028 nombres de mujeres enviadas por los nazis al campo. Se estima que la estructura étnica de la población prisionera de Ravensbrück comprendía polacos 24,9%, alemanes 19,9%, judíos 15,1%, soviéticos 15,0%, franceses 7,3%, romaníes 5,4%, otros 12,4%. La Gestapo además clasificó a los prisioneros como políticos 83,54%, antisociales 12,35%, criminales 2,02%, testigos de Jehová 1,11%, Rassenschande, blasfemias raciales 0,78%, otros 0,20%. Los gitanos, o romaníes, sufrieron una doble persecución, por su origen étnico y por su negativa a adaptarse al estilo de vida alemán. Entre 120 y 140 mujeres romaníes fueron esterilizadas en el campo en enero de 1945. Todas fueron engañadas para que firmaran formularios de consentimiento. También había niños. En total, 881 niños
figuran en las listas de llegada del campo. Algunos nacieron en el campo, otros llegaron con sus madres. Las probabilidades no eran buenas para los niños en Ravensbrück. Muchos perdieron a sus madres y, como resultado, perdieron la poca protección que tenían. Las mujeres británicas y estadounidenses eran escasas, pero existían. La mayoría eran agentes de inteligencia capturadas en misiones en la Europa ocupada. Entre las víctimas también estaban la monja católica Elise Rivet, Elizabeth de Rothschild, el único miembro de la familia Rothschild que murió en el Holocausto, la monja ortodoxa rusa Santa María Skobtsova, la princesa francesa Anne de Beaufremont-Courtenay, de 25 años, Milena Gesenska, amante de Franz Kafka, y Olga Benario, esposa del líder comunista brasileño Luis Carlos Prestes. ¿Qué unía a todas estas mujeres de nacionalidades, edades y orígenes tan diferentes? Todas eran consideradas enemigas de una ideología que veía la diversidad como una amenaza. Cada una trajo su propia historia de valentía. La profesora de alemán que se negó a enseñar propaganda nazi, la joven polaca que llevaba mensajes secretos, la madre francesa que ocultó a una familia judía, el médico ruso que atendió a partisanos heridos. Todas eran culpables del mismo crimen, ser mujeres en un mundo que decidió que no había lugar para ellas. Pero ¿cuál sería el precio que pagarían por esta culpa? La sirena suena a las 4 de la madrugada en Ravensbrück. Es el invierno de 1942 y la temperatura está bajo cero. En los barracones abarrotados, más de 300 mujeres se apiñan en lo que debería haber sido solo 150. El olor es insoportable. Una mezcla de cuerpos sucios, orina y miedo. No hay calefacción. Las ventanas están tapiadas por seguridad. Esta era la realidad cotidiana de miles de mujeres en Ravensbrück, un infierno organizado donde cada detalle estaba diseñado para violar la dignidad humana. El día comenzaba con el pase de lista en la Appellplatz. Los prisioneros permanecían de pie durante horas bajo el frío y la lluvia mientras los guardias los contaban. Muchos se desmayaban de hambre y agotamiento. Los que caían eran golpeados o enviados directamente a la enfermería, donde los pacientes eran asesinados con inyecciones letales. Gemma la guardia Gluck, hermana del alcalde de Nueva York, recordó: el pase de lista fue una tortura calculada. Nos quedábamos esperando hasta que decidieran que ya era suficiente. La comida era un arma de exterminio. El desayuno era un líquido oscuro con sabor a agua sucia. El almuerzo era una sopa aguada hecha con restos de verduras podridas. La cena era un trozo de pan negro, duro como una piedra. Las mujeres perdieron peso rápidamente. En cuestión de meses, sus cuerpos sanos se convirtieron en esqueletos. Se les cayó el cabello, se les aflojaron los dientes y les aparecieron llagas abiertas en la piel. Todos los reclusos fueron obligados a realizar trabajos pesados, desde trabajos extenuantes al aire libre hasta la fabricación de piezas de cohetes V2 para Siemens. Las SS también construyeron varias fábricas cerca de Ravensbrück para producir textiles y componentes eléctricos. Para septiembre de 1942, la fábrica, inaugurada en 1940, empleaba aproximadamente al 60% de las reclusas de Ravensbrück. El trabajo era otra forma de tortura. Las mujeres trabajaban 12 horas al día, 7 días a la semana. A las que no podían seguir el ritmo, las golpeaban hasta la muerte. Al principio, las condiciones dentro de Ravensbrück eran muy duras, pero soportables. Los prisioneros dormían en literas de madera de 3 niveles, y cada barracón contaba con un baño y 3 aseos. Aunque los prisioneros trabajaban muchas horas, los trabajos solían realizarse en interiores, y no eran tan exigentes físicamente como los de construcción o canteras. Gracias a estas condiciones, casi todas las mujeres sobrevivieron a Ravensbrück durante los primeros años de la guerra. En 1942, el número de personas encarceladas en Ravensbrück aumentó. A medida que la población se multiplicó por más de 10 respecto al número de mujeres previsto inicialmente, las condiciones de vida y el trato se deterioraron rápidamente. Pero lo que hizo a Ravensbrück particularmente cruel fue cómo los nazis explotaron la condición femenina para aumentar el sufrimiento. A las mujeres se les negaban las toallas sanitarias durante la menstruación. La falta de higiene básica provocaba constantes infecciones.
La desnudez se utilizaba como arma psicológica. Las prisioneras eran obligadas a permanecer desnudas durante los registros, los baños y los castigos. Los nazis sabían que, para muchas mujeres, esta exposición era una forma de muerte en vida. El pabellón de castigo era el epicentro del terror. Los presos condenados a prisión agravada eran encerrados en una celda oscura sin colchón ni manta, solo con un cubo y nada más. Muchos salían desquiciados o muertos. Charlotte Delbo, escritora francesa, testificó: «El bloque de castigo no era un lugar para humanos, era donde nos convertían en animales asustados. Las enfermedades se propagaron como la pólvora: tifus, disentería, tuberculosis, escorbuto. No había medicinas, solo una enfermería que funcionaba más como una morgue. Las mujeres enfermas eran abandonadas a su suerte o eliminadas con inyecciones de veneno. El frío era otro enemigo. En invierno, las temperaturas podían bajar hasta los 20 grados, pero las mujeres seguían trabajando al aire libre, vestidas únicamente con finos uniformes. Muchas perdieron dedos por congelación, otras murieron congeladas durante la noche. La violencia sexual, aunque menos documentada debido a la vergüenza de las víctimas, era común. Los guardias alemanes y ucranianos violaban a las prisioneras con impunidad. Ravensbrück era el principal proveedor de mujeres para los burdeles establecidos en muchos grandes campos nazis al final de la guerra. Aunque las mujeres a menudo se ofrecían voluntariamente para estos puestos, con la esperanza de evitar el trabajo físico más duro y tal vez recibir mejores raciones, la mayoría de hecho moría rápidamente debido al abuso sexual y la propagación desenfrenada de enfermedades venéreas. Pero quizás la crueldad más refinada fue la psicológica. Los nazis sabían cómo torturar la mente femenina. Separaban a madres de hijas, a hermanas entre sí, obligaban a las mujeres a presenciar las ejecuciones de sus amigas. Era un sistema perfecto de degradación humana. Cada aspecto de la vida en el campo estaba diseñado para destruir no solo el cuerpo, sino sobre todo el espíritu. Pero los nazis subestimaron algo fundamental del espíritu humano. Incluso en medio de este infierno, comenzaron a formarse redes de solidaridad. Las mujeres compartían sus raciones con los más débiles, se cuidaban mutuamente cuando enfermaban. ¿Cómo lograron estas mujeres mantener su humanidad en un lugar diseñado para destruirla? ¿Y quién fue responsable de tal crueldad? Es una mañana de 1943 en Ravensbrück. Apenas amanece cuando el sonido de botas militares resuena en el patio principal. Una joven de tan solo 23 años se baja de su bicicleta con un látigo en la mano derecha y un enorme pastor alemán corriendo a su lado. Sonríe al ver a los prisioneros encogidos de miedo. Se llama Dorothea Binz y es considerada la verdadera estrella del campo. ¿Cómo llegó una joven alemana común y corriente a convertirse en una de las mujeres más crueles de la historia? La respuesta revela una verdad inquietante. Algunas de las peores atrocidades fueron cometidas por mujeres contra otras mujeres. Ravensbrück sirvió como base de entrenamiento para unas 500 supervisoras de las SS que trabajaron allí y en otros campos de concentración. Existían 34 campos satélite conectados a Ravensbrück. Dorothea Binz nació el 16 de marzo de 1920 en una familia alemana de clase media-baja. Asistió a la escuela hasta los 15 años. Se ofreció como voluntaria para trabajar en la cocina de Ravensbrück en agosto de 1939, a los 19 años, y al mes siguiente le ofrecieron un puesto como Aufseherin. Binz sirvió como Aufseherin bajo las órdenes de las Oberaufseherin Emma Zimmer, Johanna Langefeld, Maria Mandl y Anna Klein. Aunque trabajaba bajo las órdenes de guardias de mayor rango, Binz era conocida como la verdadera estrella del campo, y la jefa de guardias se veía completamente eclipsada por su lugarteniente. En Ravensbrück se dice que la joven Binz golpeó, abofeteó, pateó, arrojó, azotó, pisoteó y abusó sexualmente de prisioneras, además de lanzarles perros de pelea adiestrados. Testigos afirmaron que cuando apareció en la Appellplatz se hizo el silencio, porque infundía pánico y miedo. Cualquier prisionero que se atreviera a mirarla se arriesgaba a ser seleccionado para morir en las cámaras de gas. Se dice que llevaba un látigo en la mano, junto con un pastor alemán con correa, y sin provocación alguna, pateaba a los prisioneros hasta matarlos.
La primera jefa de guardias fue Johanna Langefeld, quien sirvió desde mayo de 1939 hasta marzo de 1942. Muchos de los guardias, incluida la jefa Johanna Langefeld, aún creían que su función era reeducar a las prostitutas. Sin embargo, pronto se hizo evidente lo que se esperaba de ellos. El comandante del campo, Max Kugel, estableció un bloque de castigo donde las mujeres serían enviadas por delitos, como llegar tarde repetidamente, no hacer sus camas según las reglas, negarse a obedecer una orden o incluso insultar al Führer. Langefeld no dudó en imponer castigos crueles a las prisioneras del campo. Podía mantenerlas de pie bajo el frío y la lluvia durante horas sin pestañear. Sin embargo, no aceptaba los azotes formales e incluso se horrorizaba ante los intentos médicos de vivisección realizados a los conejos del campo. Su secretaria, una reclusa, relató cómo se deprimió, se dividió entre el bien y el mal, e incluso sufrió terribles pesadillas. Langefeld acabó perdiendo su puesto por ser considerada débil. Las jefas de supervisión en Ravensbrück fueron mayo de 1939, marzo de 1942, Oberaufseherin Johanna Langefeld y su asistente Emma Zimmer, marzo-octubre de 1942, Oberaufseherin Maria Mandl y asistente Margarete Galinat, octubre de 1942, agosto de 1943, Oberaufseherin Anna Klein. Maria Mandl, de 23 años, reemplazó a Langefeld como jefa de la Guardia Femenina. Su afición era encontrar cabellos rizados durante el pase de lista. Dejaba que las mujeres se alinearan y luego caminaba lentamente entre ellas, buscando rizos que sobresalieran de sus cofias. Si encontraba el que buscaba, golpeaba a la dueña del rizo. Luego mandaba a afeitar a la infractora y la hacía desfilar frente a los prisioneros con un cartel alrededor del cuello que decía «Rompí las reglas y me peiné». Los prisioneros de Ravensbrück consideraban hipócritas a las guardias. En una ocasión, Mandl golpeó hasta la muerte a una mujer judía durante el recuento por alguna ofensa. Irma Grese, conocida como la Bella Bestia de Belsen, comenzó su carrera en Ravensbrück en 1942. Según los cargos contra ella en el juicio de Belsen de 1945, era una de las figuras más siniestras y odiadas de los campos. Testigos afirmaron que a menudo golpeaba a las mujeres hasta hacerlas caer al suelo. René Lacroix, prisionera francesa recluida en Ravensbrück, relató cómo varias guardias mataron a las más débiles y tiraron al suelo a muchas de las niñas, pisoteándolas. Al igual que los guardias masculinos de las SS, las guardias que entraban en los campos eran entrenadas para endurecer su carácter y castigar severamente a los prisioneros cuando fuera necesario. Muchas se acostumbraron a golpear y patear a los prisioneros, a veces hasta la muerte, con sus botas militares, porras, cachiporras y, en el caso de Irma Grese, un látigo de celofán. Para algunas, el atractivo de un trabajo estable y bien remunerado, con uniforme y alojamiento incluidos, era suficiente. Las guardias ganaban aproximadamente 185 marcos del Reich, considerablemente más que el salario promedio de las mujeres de la misma edad en trabajos no cualificados en fábricas, 76 marcos del Reich. Convertirse en guardia representaba un ascenso social para muchas de estas mujeres de clase baja y con poca educación. Aún así, la campaña de reclutamiento a partir de 1942 no logró atraer al gran número de prisioneras que las SS necesitaban para gestionar el creciente número de prisioneras. En su lugar, tuvieron que recurrir al servicio militar obligatorio. Incluso Irma Grese afirmó que la bolsa de trabajo la envió a Ravensbrück y que no tenía otra opción. Cualquiera que hayan sido los motivos para convertirse en guardias, financieros, sed de aventura o servicio militar obligatorio, la ideología nazi estaba muy extendida y el maltrato de los enemigos del Estado era común. Estas mujeres, predominantemente arias jóvenes de entre 17 y 45 años, habían crecido en torno al nazismo. Muchas habían sido miembros de la Liga de Chicas Alemanas y habían crecido con la propaganda nazi. Durante su periodo de orientación en Ravensbrück, se impuso a los nuevos reclutas un entrenamiento ideológico adicional, que incluía películas de propaganda como Jude Süß, y este se manifestó en violencia en cuestión de días. Una prisionera observó cómo una guardia tardó tan solo 4 días en transformarse.
Vince, supuestamente, tenía un novio en el campo, un oficial de las SS llamado Edmund Browning. Se dice que la pareja daba románticos paseos por el campo para ver cómo azotaban a las prisioneras y luego se marchaban riendo. Durante los juicios, muchos guardias afirmaron que les dijeron que no podían abandonar sus puestos, pero eso no era cierto. Los registros muestran que algunos nuevos reclutas abandonaron Ravensbrück en cuanto se dieron cuenta de lo que implicaba el trabajo. Se les permitió irse y no sufrieron consecuencias negativas. Lo más inquietante es que estas mujeres mantenían una fachada de normalidad. Los fines de semana frecuentaban cines, bares y festivales, enviaban cartas cariñosas a sus familias. Muchas de estas mujeres nunca fueron juzgadas y pudieron retomar su vida normal. Para quienes sí lo fueron, su vida normal se convirtió en una perspectiva lejana. Antes de ser ejecutada, Dorothea Vince dijo: «Espero que no piensen que todos éramos malas personas». Estas palabras contradicen por completo las acciones que ella y las demás guardias del campo tomaron. La historia de los guardias de Ravensbrück nos obliga a afrontar una verdad incómoda: el mal no tiene género. Las mujeres pueden ser tan crueles como los hombres cuando el contexto lo permite. Pero si estos guardias representaban lo peor de la humanidad, ¿qué pasaba con los médicos que utilizaban a los prisioneros como conejillos de indias humanos? Julio de 1942, en Ravensbrück, un grupo de 75 jóvenes polacas son llevadas a lo que, según les dicen, es un examen médico de rutina. Son las más jóvenes y sanas de un reciente transporte desde Lublin. Desconocen que las han seleccionado como conejas, llamadas así porque iban a ser utilizadas como animales de laboratorio. Lo que está a punto de suceder representa uno de los capítulos más oscuros de la medicina nazi. Experimentos médicos realizados en mujeres vivas, sin anestesia, sin consentimiento, sin ninguna consideración por el dolor humano. El profesor Karl Gebhardt, presidente del Departamento de Cirugía Ortopédica de la Universidad de Berlín y principal cirujano ortopédico de Alemania durante la Segunda Guerra Mundial, supervisó los experimentos de gangrena con gas sulfonamida en Ravensbrück entre julio de 1942 y septiembre de 1943. Aproximadamente 130.000 mujeres y niños pasaron por el campo de concentración durante la guerra, convirtiendo a Ravensbrück en el mayor campo de concentración para mujeres. Alrededor de 28,000 prisioneras fueron asesinadas allí por inanición, palizas, enfermedades, falta de higiene, exceso de trabajo o experimentación médica. Entre los asistentes del profesor Gebhardt se encontraban los médicos alemanes Fritz Fischer, Hertha Oberhäuser, Rolf Rosenthal y Gerhard Schiedlowski. Todos ellos convirtieron el juramento hipocrático en una broma cruel. Hitler aprobó los experimentos con los prisioneros, diciendo que no deberían permanecer completamente inmunes a la guerra mientras los soldados alemanes están siendo sometidos a una tensión casi insoportable. Los experimentos se diseñaron para mutilar y lisiar a seres humanos sanos. Les rompían los huesos de las piernas, les extraían trozos de hueso y les desgarraban nervios y músculos. Para simular heridas de guerra, los médicos buscaban maximizar la infección, infectando deliberadamente las heridas con bacterias cada vez más potentes, fragmentos de vidrio y astillas de madera. De las 74 víctimas polacas, llamadas Kaninchen, króliki, lapins o conejos por los experimentadores, 5 murieron como resultado de los experimentos, 6 con heridas sin cicatrizar fueron ejecutadas y, con la ayuda de otras presas, el resto sobrevivió con daños físicos permanentes. Las conejas eran mujeres jóvenes y sanas. La más joven tenía solo 16 años. No existen registros que identifiquen a las 12 mujeres de otras nacionalidades que fueron sometidas a los experimentos inhumanos. Las mujeres fueron seleccionadas para esta espantosa tarea por el médico jefe del campo, Walter Sonntag. Bogumila Jasuik, una de las conejas elegidas para experimentos médicos, fue fotografiada clandestinamente. Médicos alemanes experimentaron con ella 2 veces en noviembre y diciembre de 1942, practicándole 4 cortes en los músculos del muslo. Los experimentos se realizaron sin anestesia. Las mujeres fueron arrastradas a un quirófano improvisado, con la boca amordazada para que sus gritos no molestaran a los demás.
Los médicos de las SS cortaron deliberadamente músculos, fracturaron huesos y extirparon secciones de nervios. Todo ello mientras las víctimas estaban conscientes. Los médicos de las SS en Ravensbrück solían realizar operaciones experimentales en mujeres más de una vez, a veces hasta 8. Solo en 1942 operaron a Bárbara Pietrzyk 5 veces, causándole parálisis en la extremidad inferior izquierda. A los 16 años, era la más joven de los conejos. Aunque sobrevivió a los experimentos iniciales, Pietrzyk murió a consecuencia de ellos. El llanto de un bebé resuena por los pasillos de Ravensbrück en una fría noche de marzo de 1945. Es un sonido que debería traer alegría, esperanza y vida, pero aquí, en este lugar maldito, el llanto de un niño es como una sentencia de muerte. La madre, una joven polaca de tan solo 19 años, abraza al bebé contra su pecho, sabiendo que solo tiene unas horas con él, porque en Ravensbrück ser madre era un delito castigado con la muerte. Los nazis comprendieron que para quebrantar por completo a una mujer era necesario atacar lo más profundo de su naturaleza, la capacidad de generar y proteger la vida. En Ravensbrück, la maternidad se transformó en un arma de tortura psicológica. La política nazi respecto a los embarazos en los campos de concentración era simple y brutal. Los bebés nacidos de madres indeseables debían morir inmediatamente, delante de sus madres, como lección final sobre la futilidad de la esperanza. Cuando una mujer llegaba embarazada a Ravensbrück, se enfrentaba a 3 destinos: aborto forzado, trabajos forzados hasta que el bebé muriera en el útero, o dar a luz solo para ver al niño asesinado frente a ella. El doctor Rolf Rosenthal, médico de las SS, y su novia Gerda Quernheim practicaban abortos forzados a mujeres embarazadas, a menudo con métodos brutales. En los primeros meses de Ravensbrück, los niños eran asesinados inmediatamente. Una sobreviviente testificó: «Me sujetaron en la mesa mientras el médico realizaba lo que él llamó un procedimiento de limpieza. Me arrancaron a mi bebé de 6 meses en pedazos». Aún más cruel era el destino de las mujeres que lograban dar a luz. Los recién nacidos eran separados inmediatamente de sus madres y ahogados o arrojados a una habitación sellada hasta que morían. La mayoría de las veces, esto ocurría delante de la madre. Existen docenas de testimonios sobre niños arrojados vivos al crematorio, enterrados vivos, envenenados, estrangulados o ahogados en Ravensbrück. Varios niños también fueron utilizados para experimentos médicos sádicos. La crueldad y el sadismo de los nazis contra los niños no tenían límites, y el destino de estas jóvenes víctimas fue absolutamente horroroso. Niños y bebés fueron condenados a muerte incluso antes de nacer. María Kuźmierczuk testificó: «Vi a un guardia levantar a un bebé recién nacido y arrojarlo contra la pared como si fuera un objeto. La madre enloqueció al instante. Eso era lo que querían, volvernos locos de dolor». Las mujeres embarazadas que lograban ocultar su condición se enfrentaban a un intenso trabajo esclavo. Las obligaban a cargar piedras pesadas, trabajar 14 horas al día en fábricas y permanecer de pie durante largos turnos en el frío. El objetivo era que perdieran el bebé de forma natural. Algunas mujeres dieron a luz en secreto en los cobertizos, con la ayuda de otras prisioneras que corrían el riesgo de ser ejecutadas. Estos bebés permanecían ocultos durante unos días, alimentados con pan rallado remojado en agua, pero rara vez sobrevivían más de una semana. En marzo de 1945, 130 bebés y mujeres embarazadas fueron gaseados. La administración consideró satisfactoria la eficacia de la operación. A algunas mujeres alemanas, especialmente a las esposas de oficiales nazis, se les permitió quedarse con sus bebés. Estos niños alemanes jugaban en el patio del campo, frente a las madres de otras nacionalidades que habían perdido a sus hijos. Era una tortura calculada. Las esterilizaciones masivas eran otro método para negar la maternidad. Cientos de niñas, a veces de tan solo 8 años, eran esterilizadas mediante la exposición directa de sus genitales a rayos X. Las mujeres jóvenes, especialmente gitanas y judías, eran llevadas a exámenes médicos y regresaban incapaces de concebir. El aspecto más inquietante fue cómo esto afectó la psicología femenina en el campo.
Las mujeres que habían perdido hijos se convirtieron en madres adoptivas de otras prisioneras más jóvenes. Hacían muñecas de trapo para los huérfanos, contaban cuentos para dormir y compartían sus escasas raciones con los más pequeños. Para las mujeres del campo, era importante mantener cierta dignidad y sentido de humanidad. Muchas perdieron a sus madres y, como resultado, perdieron la poca protección que tenían. Muchas fueron víctimas de experimentos o asesinadas. Los niños solos no sobrevivían en el campo, pero las mujeres se ofrecían y actuaban como madres sustitutas, fabricando muñecas y cuidándolas. La sobreviviente Corrie ten Boom testificó: las mujeres que perdieron a sus bebés se convirtieron en madres universales. Nos cuidaron a todas como si fuéramos sus hijas. Era su manera de mantener viva la maternidad que intentaron robarnos. Lo más cruel es que muchas de estas mujeres descubrieron después de la guerra que sus hijos, que habían quedado en casa, también habían sido asesinados. Algunas nunca se recuperaron psicológicamente de esta doble pérdida. El ataque nazi al hospital de maternidad de Ravensbrück representó una de las formas más sádicas de genocidio. No solo matar a una generación, sino impedir que naciera la siguiente. Pero incluso en este infierno, el instinto maternal encontró la manera de perdurar. Redes de solidaridad femenina, madres adoptivas, mujeres que arriesgaron sus vidas para salvar a los bebés de otras mujeres. Todo esto demuestra que ni siquiera la mayor crueldad puede destruir por completo el amor maternal. Cómo estas mujeres, privadas del derecho más básico de ser madres, encontraron la fuerza para crear redes de resistencia. Es una noche de diciembre de 1943 en Ravensbrück. En el cuartel 15, un grupo de mujeres francesas se reúne en silencio alrededor de un papel escondido bajo un colchón roto. Bajo la tenue luz que se filtra por la rendija de la ventana, susurran recetas de platos que solían cocinar en casa. Una anota cuidadosamente cada ingrediente, cada paso, como si fuera un tesoro. Esta es la historia de la resistencia de las mujeres en Ravensbrück. No la resistencia de las armas y las explosiones, sino la resistencia del espíritu humano, de la cultura preservada, de la dignidad mantenida incluso en el horror más absoluto. Rebecca Teitelbaum, judía belga, estuvo en Ravensbrück durante 17 meses. Agotadas, con frío y hambre, hablaban sin parar sobre la comida que ansiaban, las comidas familiares que compartían y los platos que planeaban preparar si sobrevivían a la guerra. Cada mujer, a su vez, compartió recetas en un paradójico esfuerzo por combatir el hambre. Parece como si estas recetas y las repetidas historias de comidas familiares sirvieran como un talismán, alimentando su humanidad y esperanza en tiempos de escasa esperanza. Rebecca consiguió papel robado de la fábrica de Siemens y creó un libro de cocina cosido con alambre. Suena absurdo, mujeres hambrientas hablando de comida, pero en realidad fue una genialidad. Cocinaron con su imaginación. Una forma de resistencia fueron los programas educativos secretos organizados por prisioneras para sus compañeras. Cada grupo nacional contaba con algún tipo de programa. Los más extendidos se impartían entre mujeres polacas, donde se impartían varias clases de secundaria. Las maestras eran mujeres que habían ejercido la docencia antes de la guerra. Arriesgaban su vida a diario para enseñar a los jóvenes prisioneros, usando trozos de carbón como tiza y el suelo de tierra como pizarra. Un ex profesor polaco testificó: enseñábamos en voz baja durante los descansos del trabajo historia de Polonia, poesía francesa, matemáticas. Era nuestra forma de decirles a los nazis: pueden detener nuestros cuerpos, pero nunca podrán detener nuestras mentes. Los prisioneros podían ser castigados si eran descubiertos haciendo arte, pero muchos ignoraban las reglas del campo y continuaban haciendo arte en secreto, como muñecas para niños huérfanos o perdidos. Františka Quastler, posteriormente Nurit Stern, de Bratislava, llegó a Ravensbrück a finales de 1944, cuando tenía 13 años. Escribió la siguiente receta: galletas inglesas, batir 4 claras de huevo con 12 decagramos de azúcar durante un buen rato, añadir 12 decagramos de almendras sin pelar y 12 decagramos de harina, hornear en forma rectangular, cortar finamente al día siguiente. Escribió esta receta en un diario, hecho con trozos de papel robados de la fábrica y cosidos con alambre. El folleto contiene dedicatorias de compañeras del campamento
y recetas que ella misma escribió. Nurit cuenta que las mujeres cocinaban con su imaginación. La solidaridad entre mujeres se materializó en formas prácticas que salvaron miles de vidas. Crearon sistemas para compartir alimentos, cuidar a los enfermos y proteger a los más débiles durante las selecciones. Las mujeres que habían perdido a sus hijos se ofrecieron como voluntarias para cuidar a niños huérfanos en el campo. Se las llamaba madres campesinas, hacían muñecas de trapo, contaban historias y compartían sus ya escasas raciones. Wanda Wojtaszek-Poltauska recordó: en la Navidad de 1943 logramos organizar una pequeña celebración. Cantamos villancicos en polaco, checo, francés y alemán. Durante unos minutos no fuimos prisioneras, sino mujeres celebrando. Se celebraban cumpleaños y festividades siempre que era posible, y se organizaban conciertos entre los presos. Las mujeres se turnaban para cuidar a los niños pequeños tras el fallecimiento de sus madres. Algunas mujeres mantuvieron la cordura mediante la resistencia intelectual, recitaban poemas de memoria, discutían filosofía y mantenían debates literarios durante el trabajo forzado. Charlotte Delbo, escritora francesa, testificó: recitamos a Baudelaire mientras llevábamos piedras. Hablamos de Sartre durante el pase de lista. Era nuestra manera de demostrar que la cultura francesa no ha muerto. Las mujeres crearon redes sofisticadas para transmitir información sobre el mundo exterior. Las noticias de la guerra llegaban mediante nuevos medios de transporte, y esta información se transmitía cuidadosamente de cuartel en cuartel. Desarrollaron códigos para advertir del peligro inminente. Una canción específica tarareada indicaba que los guardias se acercaban. Ciertas palabras en conversaciones aparentemente inocentes advertían de las selecciones. Sabiendo que podrían morir, muchas mujeres se dedicaron a memorizar nombres, fechas y eventos. Se convirtieron en archivos vivientes del horror, prometiéndose mutuamente que, si sobrevivían, contarían las historias de quienes murieron. Germaine Tillion testificó: hicimos un pacto. Quien sobreviviera contaría la historia de todos ellos. Memorizamos los nombres de los muertos, las fechas de las masacres, los detalles de los experimentos. Para muchas mujeres, especialmente las testigos de Jehová, la resistencia adquirió una forma espiritual. Se negaron a trabajar en la producción de armas, aún sabiendo que significaba la muerte. Una carta sacada clandestinamente del campamento decía: pueden quebrarnos el cuerpo, pero nuestra fe permanece intacta. Cada oración es un acto de rebelión. Cada himno es una declaración de que el amor es más fuerte que el odio. La resistencia femenina en Ravensbrück demuestra algo fundamental. Incluso en medio de la mayor crueldad, la cultura, el arte, la educación y el amor encuentran la manera de sobrevivir. Las mujeres de Ravensbrück no necesitaron armas para resistir. Usaron lo que los nazis nunca lograron arrebatarles: su humanidad. Pero a medida que 1944 se acercaba a su fin y la derrota alemana se avecinaba, los nazis intensificarían sus métodos de exterminio. ¿Cómo afrontarían estas valientes mujeres sus momentos más oscuros? Corre el año 1945 y el sonido de los cañones soviéticos resuena cada vez más cerca de Ravensbrück. Heinrich Himmler ha dado una orden clara: hay que eliminar todo rastro de los crímenes nazis antes de que lleguen los aliados. Para las mujeres de Ravensbrück, esto significa que ha llegado la hora de morir. Fue en este periodo final, cuando la derrota alemana se hizo inevitable, que los nazis revelaron su verdadera cara. Eran cobardes que sabían que eran criminales y trataban desesperadamente de encubrir sus crímenes. A principios de 1945, las SS instalaron una cámara de gas improvisada en una barraca junto al crematorio. Entre finales de enero y abril de 1945, entre 5.000 y 6.000 prisioneras fueron gaseadas allí, incluyendo a unas 100 prisioneras del campo masculino. La cámara de gas de Ravensbrück no se parecía a las grandes instalaciones como Auschwitz. Era pequeña, improvisada, construida a toda prisa por nazis desesperados, pero era igual de mortífera. Un guardia de las SS testificó: la cámara se construyó en pocas semanas. Era primitiva pero eficiente. Podíamos matar a unas 150 mujeres a la vez. El proceso de selección para las cámaras de gas era particularmente cruel.
Los prisioneros enfermos eran separados durante las inspecciones médicas. Las mujeres que ya no podían trabajar eran marcadas para la muerte, pero también lo eran las mujeres demasiado sanas, aquellas que podían testificar. Un sobreviviente relató: llegaban temprano por la mañana con listas en la mano, gritaban nombres. Algunos eran viejos y enfermos, otros eran jóvenes y demasiado fuertes. El criterio era eliminar a los testigos. Las ejecuciones por fusilamiento también se intensificaron. A partir de 1941, Ravensbrück también sirvió como lugar de ejecución. Innumerables mujeres fueron fusiladas. El grupo más numeroso ejecutado fue el de 200 jóvenes polacas, miembros del Ejército Nacional. Las técnicas de ejecución en Ravensbrück evolucionaron con el tiempo. Inicialmente a los prisioneros se les disparaba por la espalda. Posteriormente, las mujeres eran trasladadas a un centro de exterminio del programa T4 o a Auschwitz para ser gaseadas. Los prisioneros en Ravensbrück también eran ejecutados mediante inyección letal e incinerados en la cercana ciudad turística de Fürstenberg. Los conejos polacos, supervivientes de los experimentos médicos, corrían especial peligro. El 4 de febrero de 1945 se enteraron de que las SS irían a buscarlos a la mañana siguiente para eliminarlos como prueba. Durante la noche, mientras los conejos permanecían despiertos escribiendo cartas de despedida, los demás reclusos urdieron un plan para ocultarlos durante el pase de lista, justo delante de las SS, y funcionó. Los conejos permanecieron ocultos durante 3 meses hasta su liberación. Poco antes del final de la guerra, siguiendo una orden de evacuación de Heinrich Himmler, el comandante del campo Fritz Suren obligó a las más de 20,000 prisioneras restantes a marchar hacia el noroeste en varias columnas. Estas marchas de la muerte comenzaron en abril de 1945. Mujeres enfermas, exhaustas y hambrientas fueron obligadas a caminar cientos de kilómetros. Quienes caían eran fusilados en el camino. Un sobreviviente de la marcha testificó: caminamos durante días sin comida, solo con la ropa que llevábamos puesta. Las mujeres caían cada pocos metros. Los guardias las ejecutaban donde caían y nos obligaban a seguir caminando sobre los cadáveres. Unas 24.500 prisioneras iniciaron estas marchas. Miles murieron en el camino, de agotamiento, hambre, frío o fueron ejecutadas. Fue el acto supremo de crueldad nazi. Matar incluso cuando la guerra ya estaba perdida. Poco antes del final de la guerra, las Cruz Rojas Internacional, sueca y danesa, evacuaron a aproximadamente 7.500 prisioneras a Suecia, Suiza y Francia. Esta operación salvó miles de vidas en los últimos días del campo. Ante la proximidad del ejército soviético, en la primavera de 1945, los prisioneros alemanes fueron liberados. Una decisión que reveló la hipocresía nazi. Incluso al final, las vidas alemanas valían más que todas las demás. Unas 500 mujeres fueron entregadas a la Cruz Roja en los últimos días. En su mayoría eran ciudadanas de países occidentales, en un intento desesperado de los nazis por obtener clemencia. Paralelamente al exterminio de testigos, los nazis se esforzaron por destruir toda evidencia de sus crímenes. Quemaron documentos, demolieron estructuras, excavaron tumbas e incineraron cadáveres. Fritz Suren, el último comandante de Ravensbrück, huyó con sus guardias en los últimos días de abril de 1945. Abandonaron el campo como ratas que huyen de un barco que se hunde, dejando atrás a unas 2.000 mujeres enfermas y debilitadas. La cruel ironía es que esta prisa por encubrir crímenes solo confirmó el sentimiento de culpa de los nazis. Si realmente creían que estaban haciendo algo justificable, ¿por qué tanta prisa por destruir pruebas? Fue el final de 6 años de horror, pero para muchas mujeres era demasiado tarde. ¿Cómo sería ese momento de liberación? Es el 30 de abril de 1945, a las 9:00 a.m. El silencio que se cierne sobre Ravensbrück es diferente del silencio de terror que dominó el campo durante 6 años. Es el silencio de la muerte, pero también de la esperanza. Las puertas de hierro permanecen abiertas, abandonadas por los guardias que huyeron durante la noche, y por primera vez en años no suenan las sirenas para el pase de lista matutino. Un tanque soviético T-34 aparece en el camino que lleva al campamento. El soldado que emerge no puede creer lo que ve.
Mujeres esqueléticas con sucios uniformes a rayas lo miran con una mezcla de miedo y esperanza. Algunas llevan días muertas, otras apenas pueden mantenerse en pie. El teniente coronel del Ejército Rojo, Georgi Elizabetsky, relató: «Cuando vimos a las primeras mujeres, pensamos que eran fantasmas. Estaban tan delgadas que parecían cadáveres andantes. Entonces comprendimos, estábamos ante los restos de un campo de exterminio nazi». El 30 de abril de 1945, el Ejército Rojo liberó el campo de concentración de Ravensbrück, donde habían sido abandonadas unas 2,0 prisioneras enfermas y debilitadas. Los soldados soviéticos se encontraron con una escena de horror indescriptible. Montones de cadáveres apilados como leña, mujeres tan débiles que no podían levantarse de sus camas, cuarteles donde el olor a muerte era tan intenso que los soldados vomitaban al entrar. Un informe médico soviético documentó: de las 2.000 mujeres encontradas con vida, al menos 800 se encontraban en estado crítico. Muchas pesaban menos de 30 kilogramos. Varias murieron de shock al ver a los liberadores. Sus cuerpos simplemente no pudieron soportar la emoción. Los sobrevivientes contaron historias que los soldados soviéticos inicialmente se negaron a creer. Experimentos médicos con mujeres vivas. Cámaras de gas funcionando apenas unos días antes. Bebés asesinados delante de sus madres. Miles de mujeres obligadas a participar en marchas de la muerte. Antonina Nikiforova, médica del Ejército Rojo, testificó: «Era imposible creer que los seres humanos fueran capaces de tanta crueldad contra otros seres humanos, especialmente contra mujeres y niños». Lo que más conmocionó a los liberadores fue el descubrimiento de las cámaras de gas. Construidas apresuradamente en los últimos meses de la guerra, aún contenían restos de veneno y marcas de clavos en las paredes, por donde las víctimas intentaron escapar desesperadamente. El crematorio aún estaba caliente. Los nazis habían quemado los cuerpos hasta el último momento antes de huir. Alrededor de las instalaciones, los soviéticos encontraron montones de cenizas humanas y fragmentos de huesos quemados parcialmente. En la enfermería, los soldados encontraron evidencia de los experimentos médicos realizados con los conejos polacos, instrumental quirúrgico manchado de sangre, viales con sustancias químicas no identificadas e historiales médicos que detallaban procedimientos que desafiaban cualquier concepto de medicina. Un informe de investigación soviético documentó: encontramos documentación de experimentos realizados en 74 mujeres polacas. Los procedimientos incluían la fractura deliberada de huesos, la extirpación de músculos y nervios y la infección deliberada de heridas con bacterias mortales. Para muchos sobrevivientes, la libertad fue casi tan traumática como el encarcelamiento. Tras años de ser tratados como animales, era difícil creer que los soldados estuvieran allí para ayudarlos, no para hacerles daño. La sobreviviente Selma Van de Per testificó: «Cuando vi a los soldados soviéticos, mi primer instinto fue correr y esconderme. Tardé días en comprender que era verdaderamente libre, que ya nadie me iba a golpear ni matar. Al principio, muchas mujeres se negaban a salir del cuartel. Años de condicionamiento les habían enseñado que salir sin permiso significaba la muerte. Los médicos soviéticos tuvieron que entrar en el cuartel para convencerlas de que era seguro aceptar ayuda. Los médicos soviéticos se enfrentaron a desafíos únicos: cómo alimentar a personas que habían padecido hambre durante años sin comprometer sus ya debilitadas funciones digestivas, cómo tratar heridas que habían permanecido abiertas durante meses, cómo cuidar de las mentes que habían presenciado horrores inimaginables. Muchas de las mujeres liberadas murieron en las primeras semanas tras la liberación. Sus cuerpos, destrozados por años de hambre y maltrato, simplemente no se adaptaban a la alimentación normal. Fue cruel sobrevivir al infierno nazi solo para morir cuando finalmente llegó la libertad. Entre los sobrevivientes se encontraba la escritora Corrie ten Boom, quien fue encarcelada con su familia por albergar judíos en su casa de Haarlem, Países Bajos. Documentó su terrible experiencia junto a su hermana Betsy ten Boom en el libro El escondite. La condesa polaca Karolina Lankoronska, historiadora del arte y autora de Miguel Ángel en Ravensbrück, estuvo encarcelada allí entre 1943 y 1945.
Los agentes del SOE que sobrevivieron fueron Yvonne Basseden y Eileen Nerne, quien fue encarcelada en 1944. Las primeras semanas tras la liberación fueron caóticas. Los soldados soviéticos intentaron documentar los crímenes, mientras los médicos luchaban por salvar a los supervivientes. Los periodistas llegaron para documentar las pruebas, pero a menudo no podían creer lo que veían. Un periodista soviético escribió: «No existen palabras en ruso, alemán ni en ningún otro idioma para describir lo que vimos en Ravensbrück. Es como si el lenguaje humano no hubiera sido creado para expresar tanta crueldad». Las mujeres que lograron recuperarse físicamente se enfrentaron a un nuevo reto: cómo retomar la vida normal, cómo explicarles a sus familias lo que habían vivido, cómo dormir sin pesadillas. Una sobreviviente escribió en su diario: «Libertad es una palabra cuyo significado he perdido. Durante años significó muerte. Ahora dicen que soy libre, pero mi mente sigue atrapada en esos barracones». Muchos descubrieron que sus familias habían sido asesinadas. Hijos, esposos, padres, todos perdidos durante los años de guerra. La liberación, que debería haber sido el fin del sufrimiento, se convirtió solo en el comienzo de una nueva forma de dolor. Los soldados soviéticos intentaron preservar las pruebas de los crímenes, pero los nazis habían realizado una eficaz labor de destrucción. Se quemaron muchos documentos, se demolieron estructuras y se profanaron tumbas. Era como si intentaran borrar de la historia los 6 años de funcionamiento del campo. El Ejército Rojo estableció hospitales de campaña para atender a las sobrevivientes. Los médicos trabajaron día y noche para salvar las vidas que los nazis habían intentado destruir. Era una carrera contrarreloj. Muchas mujeres estaban tan débiles que cada día de retraso en el tratamiento podía ser fatal. Unas 3.500 mujeres aún vivían cuando Ravensbrück fue liberado. Sin embargo, se estima que más de 90.000 mujeres murieron en el campo durante sus 6 años de funcionamiento. La mayoría nunca recibió un entierro digno. Sus nombres nunca fueron registrados y sus familias nunca lloraron su muerte. La liberación de Ravensbrück reveló al mundo el alcance de la crueldad nazi contra las mujeres. Por primera vez, los aliados vieron evidencia de un campo diseñado específicamente para someter y asesinar mujeres. Era una dimensión del Holocausto que pocos habían imaginado. En los días posteriores a la liberación, llegaron corresponsales de guerra para documentar los crímenes. Sus reportajes conmocionaron al mundo. ¿Cómo pudo ocurrir semejante barbarie en pleno siglo XX, en el corazón de la Europa civilizada? Pero para los sobrevivientes, la liberación no fue un final feliz. Fue solo el comienzo de un largo y doloroso viaje para reconstruir sus vidas entre los escombros de sus sueños destrozados. Algunos nunca lo lograrían. Otros pasarían décadas luchando por ser escuchados, porque el mundo creyera sus historias, por asegurar que Ravensbrück no cayera en el olvido, como muchos temían. ¿Cómo reaccionaría el mundo ante las revelaciones sobre Ravensbrück? ¿Y qué les sucedería a las mujeres que sobrevivieron al infierno? Las décadas posteriores a la guerra fueron testigos de un proceso gradual de investigación histórica que confirmó paulatinamente los testimonios de los supervivientes de Ravensbrück. Sin embargo, este reconocimiento se produjo a costa de un silencio prolongado y un olvido deliberado. A diferencia de Auschwitz, que conservó evidencia física sustancial y se convirtió en un símbolo del recuerdo del Holocausto, la destrucción sistemática de Ravensbrück dejó un sitio que reveló pocos rastros de su terrible historia. Es 1975. Entre Burg Stargard y Neubrandenburg se desentierra un frasco de vidrio que contiene documentos del campo de concentración de Ravensbrück, por cuyo contrabando niñas y mujeres polacas arriesgaron sus vidas. También contiene una lista tabular de experimentos médicos realizados en 74 mujeres polacas. Durante décadas, Ravensbrück permaneció en la sombra. En Alemania Oriental, donde se ubicaba el campo, la atención se centraba en los presos políticos, no específicamente en las mujeres ni en las víctimas judías. La identidad judía de las víctimas no era reconocida, ya que la conmemoración se basaba en la nacionalidad, no en la religión. Las sobrevivientes enfrentaron décadas de escepticismo e indiferencia. Sus historias parecían tan horribles que muchas preferían no creerlas. ¿Cómo pueden las mujeres ser tan crueles con otras mujeres?
Era una pregunta frecuente que revelaba la incomodidad de la sociedad ante la realidad de los crímenes. Wanda Wojtasik-Poltauska, una de las conejas más jóvenes, contó que en 1975, entre Burg Stargard y Neubrandenburg, Fritz Fischer, uno de los médicos de las SS, la había contactado recientemente para pedirle perdón. Le dije que no podía perdonarle nada, tendría que pedirle perdón a Dios. La captura de algunos perpetradores atrajo temporalmente la atención sobre el campo. Dorothea Vince fue ejecutada en 1947. Irma Grese fue ahorcada ese mismo año. Maria Mandl fue condenada a muerte por un tribunal polaco en 1947, pero muchos otros guardias nunca fueron juzgados y pudieron volver a sus vidas normales. Fritz Suren fue capturado y ejecutado en 1950, pero cientos de otros responsables de los crímenes de Ravensbrück nunca comparecieron ante la justicia. Vivieron vidas tranquilas en la Alemania de la posguerra, como si nada hubiera pasado. El juicio más importante tuvo lugar entre 1946 y 1948, el juicio de Ravensbrück. 16 personas fueron juzgadas, entre ellas guardias y médicas. 7 fueron condenadas a muerte, pero fue una gota en el océano comparado con el número real de criminales. La reconstrucción académica de la historia de Ravensbrück se ha basado en gran medida en el trabajo de historiadores como Bernhard Strebel y Jack Morrison, quienes lucharon durante décadas para que se reconociera y preservara la historia del campo. Investigaciones arqueológicas limitadas realizadas en las décadas de 1960 y 1970 confirmaron científicamente los testimonios de los sobrevivientes. Estas excavaciones descubrieron fragmentos de huesos, cenizas y pertenencias personales que validaron los relatos del asesinato en masa. En 1993 se inauguró un monumento conmemorativo en el lugar donde se encontraba el antiguo campo. Sin embargo, tuvieron que pasar casi 50 años desde la liberación para que Ravensbrück recibiera el reconocimiento adecuado como lugar de conmemoración. Hoy, el monumento conmemorativo de Ravensbrück recibe a miles de visitantes cada año. Las exposiciones permanentes cuentan la historia de las mujeres que estuvieron encarceladas allí, los experimentos médicos, las guardias femeninas y la resistencia que floreció incluso en medio del horror. Pero quizás el recuerdo más impactante sean los propios relatos de las sobrevivientes. Mujeres como Corrie ten Boom, Charlotte Delbo, Germaine Tillion y muchas otras dedicaron sus vidas después de la guerra a contar sus historias. Escribieron libros, dieron conferencias y testificaron en juicios. Sabían que si no hablaban, Ravensbrück caería en el olvido para siempre. Y tenían motivos para temer. Durante décadas, el campo fue ignorado deliberadamente por la historia oficial. El libro de Sarah Helm, publicado en 2015, Ravensbrück, Vida y muerte en el campo de concentración de Hitler para mujeres, renovó la atención internacional sobre el campo. Basado en cientos de entrevistas con sobrevivientes, el libro reveló al mundo moderno la magnitud de los crímenes cometidos contra las mujeres. Rochelle Seidel ha trabajado durante más de 20 años para localizar a los supervivientes judíos de Ravensbrück, cuyos conmovedores testimonios merecen ser compartidos con un público más amplio y con las generaciones futuras. Hoy, solo quedan unos pocos sobrevivientes. Tienen más de 90 años y sus voces están siendo silenciadas una a una. Pronto, ya no habrá testigos vivos de los crímenes de Ravensbrück. Por eso es crucial que sus historias se preserven, no solo como relatos históricos, sino como recordatorios de que el mal puede tomar formas que desafían nuestra imaginación, y que incluso en los momentos más oscuros de la humanidad, la valentía, la solidaridad y el amor pueden prevalecer. Volvamos a esa imagen inicial, la estación falsa, las flores en el andén, el reloj que nunca se mueve. Tras esta mentira cuidadosamente construida, más de 130.000 mujeres encontraron su destino. Lo que había dentro de esos barracones donde tantas mujeres murieron es irrecuperable, porque aún resuena en las voces de quienes sobrevivieron para contarlo. Sus palabras son monumentos más perdurables que cualquier piedra. Al honrar a quienes perecieron, afirmamos que el intento de borrarlos fue infructuoso. Su memoria perdura en las historias que se transmiten, en la investigación que preserva los hechos y en la conciencia de la humanidad. Recordar Ravensbrück
no es solo afrontar las profundidades de la crueldad humana, sino también reconocer el poder perdurable del testimonio, de la memoria y de no dejar que prevalezca el silencio. La historia de Ravensbrück nos muestra la capacidad humana para el mal absoluto, pero también demuestra que incluso en la oscuridad más profunda, la luz de la dignidad humana jamás puede extinguirse por completo. Si crees que es importante preservar estos recuerdos, comparte este video. Las voces de los sobrevivientes de Ravensbrück merecen ser escuchadas. Su valentía al hablar sobre el horror que vivieron es un regalo para toda la humanidad, una advertencia de lo que no debe volver a suceder.